submilimétrico o micrométrico, llegar a formar polvos con dimensiones nanométricas, que es el objetivo en este caso del tema que estamos tratando. A partir de una mezcla de polvos metálicos se logran producir aleaciones. Entonces yo puedo producir aleaciones y se pueden obtener aleaciones con estructuras cristalinas y composiciones inexistentes en los diagramas de fase termodinámicos, porque las condiciones que se usan no son condiciones de equilibrio. Se pueden obtener fases estables que normalmente no se consiguen por otros medios. No es raro entonces la introducción de defectos en los materiales también, por eso golpes, dislocaciones, producir fallas de enfriamiento, incorporación de otro material. Entonces hay defectos de muy variado tipo que se introducen en esas condiciones. La temperatura macroscópica que les hablaba puede elevarse hasta unos 100 o 200 grados, mientras internamente las bolas pueden alcanzar temperaturas mucho mayores, digamos unos 600 grados. 600 grados, imagínense algo cuando empieza a ponerse el rojo vivo, eso es 600 grados. Entonces imagínense que en esa máquina se tienen los viales, que uno no los puede tocar, los están viendo, pero están muy calientes, pero dentro las bolas pueden tener temperaturas mucho mayores, pueden estar el rojo vivo. Eso son condiciones a veces extremas. Por ejemplo, la temperatura del polvo en el punto de colisión puede variar de unos 100 grados hasta unos 1100 grados en pulsos de poca duración, de unos 10 a menos 5 segundos de duración. Pero las condiciones son a veces extremas y difíciles de controlar, ¿no? Una relación grande entre el peso de la bola y el peso del polvo que va a ser molido genera tamaños de granos más pequeños, más defectos y una reducción más rápida de tamaños en el proceso que queremos seguir. Una cosa importante es que durante la molienda mecánica constantemente estamos rompiendo el material y por lo tanto estamos creando superficies, exponiendo superficies que no existían ahí, y es muy difícil en este tipo de condiciones mantener condiciones donde no exista oxígeno. Uno puede hacer el intento, pero es muy fácil que el oxígeno del ambiente penetre hasta donde estamos haciendo el material. Entonces no es extraordinario que se produzcan oxidaciones que a veces convienen, a veces son buscadas y a veces no convienen. Entonces esa contaminación puede originar un problema, y a veces la contaminación en el material no proviene del oxígeno, puede provenir de las mismas bolas con que está constituido. O sea, el material de las bolas o del vial puede pasar al material de la muestra que estamos preparando. O al revés, la muestra puede contaminar al vial. Entonces, para una siguiente sesión, uno tiene que estar muy seguro de que el vial quedó muy limpio. Entonces, ese tipo de condiciones de las que uno tiene que estar muy pendiente. Y la otra cosa, ya que lo llamé un método físico, es que la física de ese proceso es complicada. Es bien complicada, no tenemos dominio de muchos parámetros, lo cual no es típico de los métodos físicos. La mayoría de los métodos, eso es más del método químico. Los métodos químicos tienen que enfrentarse a una realidad, mientras que exige soluciones, mientras que la mayoría de los métodos físicos trabajan con modelos. Entonces, más que producir algo de ciertas características, quieren comprender por qué se logran esas características, y eso hace que se trabaje con menos parámetros, con cosas más dominables. Entonces, en ese sentido, este método físico es muy complicado para hacer un método físico, es muy más difícil de modelar. Entonces, en muchos sentidos es un método químico, solamente que estoy haciendo una reacción, digamos, voy a hacer una reacción A-B y estoy ligando A con B para producir C, pero sucede que A no está en fase líquida, B tampoco, y en fase gaseosa, sino que estoy utilizando un sólido, poniéndolo en contacto con el otro. Y ese sólido, para que los átomos hagan contacto muy intenso, un contacto que produzca la reacción química, entonces yo necesito irme a esa condición.
un gran impacto que a la vez produce una gran elevación de la temperatura. Entonces tengo unas reacciones químicas que se dan ahí y en muchos sentidos pudiera ser considerado como tal, como un método químico, aunque está basado en el choque mecánico. Bueno, ese es el proceso conocido como molienda mecánica. Ahora, los otros métodos que voy a tratar, que son métodos tradicionalmente considerados como métodos físicos, requieren de trabajar la mayoría de las veces en condiciones de presión por debajo de la presión atmosférica. Mientras que en el método que acabamos de ver, yo no hablé casi del vacío ahí, hablé de la posibilidad de contaminación con oxígeno, pero para reducirla para nada me imaginé hacerlo al vacío. La mayoría de las veces lo que se hace es ese sistema, incluirlo dentro de una caja de guantes supuestamente hermética e introducir nitrógeno o argón para que desplace el oxígeno y suponer que no va a haber oxígeno allá adentro. Pero eso es difícil de lograr. Mucho más seguridad se tiene de la composición gaseosa de un sistema cuando se utilizan técnicas de vacío. Como eso lo voy a requerir para varios de los métodos que voy a hablar, voy a hacer una especie de interrupción en cuanto a las técnicas y voy a asegurarme de que todos entendamos un mínimo de qué son las técnicas de vacío, cómo se logran, si son costosas, baratas, son fáciles, difíciles. Ese es el tipo de cosas de las que quiero hablar ahora. Vamos a hablar entonces de técnicas de vacío. Primero, pensemos en esto. Cuando estoy hablando de vacío, vacío significa no hay. Entonces, estoy pensando en átomos o moléculas y lo que quiero que tengamos una idea numérica es de cuánto vale la concentración de átomos, de moléculas en ciertos materiales. Por ejemplo, si estamos hablando de un metal, los átomos en el metal, un metal no es extraordinario, empiezan en hierro, digamos, aluminio, plata, cobre, la concentración de átomos es del orden de 7 por 10 a la 22 átomos por centímetro cúbico. O sea, si ustedes buscan un cubito de un centímetro cúbico, en ese cubito hay del orden de 7 por 10 a la 22 átomos de ese material. Si yo ahora hablo de agua, estoy imaginándome un líquido. Ustedes saben que es líquido, una cosa, porque una molécula se desplaza fácilmente respecto a otra. Entonces, eso le da la característica al líquido. La concentración ahí tiene que ser menor. En este caso, se tiene 3,3 por 10 a la 22 moléculas por centímetro cúbico. De todas maneras, es un número alto. Estoy hablando aquí casi muy parecido. Estoy hablando de 10 a la 22. Ahora vamos al aire, que es lo que nos interesa. Si estamos hablando de la concentración de moléculas en el aire en condiciones normales, digamos a una atmósfera de presión, 25 grados centígrados, lo que se tiene es del orden de 2,5 por 10 a la 19 moléculas en cada centímetro cúbico. Entonces comparen del agua al aire, hay del orden de 1000 veces un cambio en la concentración. El aire tiene una concentración de moléculas del orden de 1000 veces menor que la que se tiene en el agua líquida. Esa concentración de referencia es de la que vamos a estar pendientes cuando vamos a hablar de vacío. Yo lo que quiero es que la concentración que hay en una cámara de trabajo, la cámara donde yo voy a hacer mis experimentos, sea menor a la que existe a presión atmosférica afuera, en el ambiente exterior, menor a 2,5 por 10 a la 19 moléculas por centímetro cúbico. Entonces, vaciar, evacuar, hacer un vacío en un recipiente o cámara de laboratorio, que tiene un volumen B, es tratar de obtener una concentración de moléculas en fase gaseoso que sea menor a la que existe aquí afuera, en la parte de afuera. Esto se logra mediante el uso de bombas de vacío. Entonces vamos a hablar un poquito de qué son las bombas de vacío, y el objetivo es este, es reducir la concentración en fase gaseosa. Ahora, es raro, pero cuando uno está hablando de vacío, lo que tiene en mente es cuántas moléculas hay.
pero cuando lo va a medir, no mide concentración de moléculas, mide presión. Entonces, mientras que presión es otro concepto. Presión es fuerza por unidad de área y a veces la presión con ese concepto se utiliza muchísimo, ¿no? O sea, ¿qué fuerza estoy aplicando yo por unidad de área? Mientras que aquí la voy a utilizar como una manera de medir la ausencia de moléculas en el recipiente. Entonces, ¿por qué puedo hacerlo? Porque si tenemos un recipiente, el volumen B, digamos lo que se tiene en su interior, esas moléculas en fase gaseosa no están quietas, sino se están moviendo continuamente. Son muchas y en su movimiento chocan y rebotan con las paredes del recipiente. Y ese cambio de cantidad de movimiento producido por ese choque elástico que chocan y rebotan, produce tantas moléculas, produce sobre las paredes del recipiente una presión equivalente a una fuerza aplicada por una unidad de área. Y si yo busco la ley de los gases ideales, P por B igual a nRT, donde P es la presión ejercida por las moléculas del gas o de las paredes del recipiente que tiene un volumen B, N es el número de moles, R es la constante del gas, que no es más que la constante de Boltzmann multiplicada por el número de Avogadro, y T es la temperatura absoluta. Yo de esta ecuación la puedo reescribir de tal manera que se escribe como P igual a NKBT, donde N no es más que el número de moléculas dividido entre el volumen del recipiente, o sea que esa es la concentración de moléculas. O sea, la concentración de moléculas es igual a 1 sobre KBT, que en la mayoría de las veces, en la mayoría de los experimentos es una constante, porque uno tiene la constante de Boltzmann, una constante, y la temperatura del recipiente, uno suele tener un recipiente a una temperatura fija, digamos la temperatura ambiente. Entonces se ve que hay una proporcionalidad directa entre concentración y presión. Y es por eso que yo utilizo la presión para medir vacío. Porque la presión, aunque no tenga las unidades convenientes, me mide de una vez la concentración de moléculas. Entonces, ¿qué es bombear? Bombear es, a partir de una concentración de moléculas que hay en una cámara, inventar algo, un método de tal manera que haya, después de bombear, menos moléculas en ese recipiente. O sea, reducir la concentración. ¿Cómo se puede lograr esto? Hay dos métodos típicos. Una es, de alguna manera, sacar esta molécula del recipiente. Entonces se puede imaginar que uno agarra una taza, la mete en el recipiente, agarra de ahí moléculas y las expulsa hacia el exterior. Lo va a hacer repetidas veces. Entonces de esa manera está sacando moléculas del recipiente y las está enviando hacia el exterior. Eso va a generar un tipo de bomba muy común, donde veremos algunas, pero hay otra manera de bombear. Lo que me interesa es que las moléculas no estén en fase gaseosa. Pues invento algo para que esas moléculas, así se queden dentro del recipiente, no estén en fase gaseosa. Si lo logro hacer, ya he bombeado. Y ahí, por ejemplo, de una manera, si yo enfrío una superficie aquí adentro, las moléculas que choquen con la superficie fría se van a condensar. Y si se condensan, ya no están en fase gaseosa, o sea, ya bombeé. Eso se llamaría una bomba criogénica. Otra manera es no solamente que se queden absorbidas debido a la baja temperatura, sino que hagan una reacción química tal que su producto sea sólido, por lo tanto ya no esté en fase gaseosa. Eso se logra muchas veces evaporando titanio, y el titanio es muy reactivo, de tal manera que las moléculas que chocan con el titanio que está en las paredes reaccionan químicamente y produce, digamos, un óxido de titanio. Ese óxido ya está sólido, entonces ya no me molesta y ya he bombeado. Entonces, estén pendientes de estos dos métodos diferentes de bombear. Uno, sacar moléculas, llevárselas al exterior, y el otro es dejarlas adentro, pero que no estén en fase gaseosa. Entonces, vamos a ver entre los ejemplos bombas de uno y de otro tipo. Ahora, podemos con la presión medir la concentración, pero a veces medir la concentración no me da la información que yo quiero. Asociado a la concentración hay ciertos parámetros que me van a ser muy útiles cuando estoy haciendo experimento. Entonces yo voy a poner aquí 3 parámetros que se pueden usar y que tienen que ver
directamente con la concentración de moléculas en fase gaseosa, pero como les dije antes, como la concentración se mide en términos de presión, también van a tener que ver con la presión que yo mido en el recipiente. Como eso es lo más fácil de medir, yo voy a buscar una relación entre estos tres parámetros y la presión. Una es la tasa de incidencia molecular. Si yo tengo una superficie, sobre esa superficie yo dije que estaban chocando moléculas continuamente. Entonces, si la presión es menor, hay menor número de choques por unidad de tiempo sobre un área dada, y a eso es lo que se le llama tasa de incidencia molecular. O sea, cuántas moléculas inciden por unidad de tiempo sobre un área determinada, digamos, en las paredes. Eso va a ser útil para hacer fuentes de evaporación. Ese concepto. Otra cosa muy importante es lo que se llama el camino libre medio. El camino libre medio significa promedio. En promedio, ¿cuánto viaja una molécula antes de encontrarse con otro y chocar? Entonces, ustedes se imaginan que la presión es muy alta, ¿qué significa? Que hay muchas moléculas. Entonces, una molécula le será muy fácil cuando se va moviendo encontrarse con otra. Pero si yo hago un vacío muy alto, entonces quité moléculas del ambiente y ahora una molécula que se mueva le va a costar encontrar otra molécula. O sea, su camino libre para chocar, entonces su camino libre medio será muy grande. Uno va a comparar entonces qué será más grande, las dimensiones del recipiente o el camino libre medio. Si el camino libre medio es mucho menor que las dimensiones del recipiente, entonces ya yo me imagino una situación física ahí donde las moléculas chocan con otras moléculas. Y es muy difícil que choquen con el recipiente. Por ejemplo, en esta situación aquí, no estamos al vacío, estamos en posición atmosférica. Aquí, cerca de mí, hay una molécula de oxígeno que se va moviendo hacia esa pared, la pared opuesta. Entonces me puedo preguntar, ¿llegará a chocar con esa pared? Eventualmente, pero es muy difícil porque apenas se mueva un pequeño trayecto, va a encontrar otra molécula y ese choque va a hacer que se mueva en otra dirección. O sea que en ese sentido, cuando se tienen muchas moléculas, se pierde la direccionalidad, el objetivo de direccionalidad del movimiento de las moléculas. Se mueven en todos sentidos y una molécula siente la presencia de las otras. Eso es lo que se llama el camino libre medio. Y otro parámetro importante va a ser el tiempo de formación de una monocapa. Imagínense que yo dentro de un recipiente donde hay gas, tengo una pieza metálica y la fracturo. O sea, expuse a la piel de una superficie que antes no estaba expuesta. Entonces, sobre esa superficie van a chocar las moléculas, de acuerdo a esa tasa de incidencia molecular, y las primeras que choquen van a reaccionar, se van a absorber sobre la superficie, son las que vienen después, las que van a rebotar. Pero hay un tiempo durante el cual se puede formar una monocapa de moléculas de ese gas en esa superficie. Entonces una pregunta importante es, ¿cuánto es ese tiempo? Si yo fracturo ese metal aquí a presión atmosférica, ¿cuánto se tarda en contaminarse con una monocapa de oxígeno, digamos? O si lo hago dentro de una cámara que está al vacío, tendré una hora, tendré un día, tendré un segundo para que eso se me contamine. Entonces, esos tres parámetros me van a hacer, más que directamente la concentración o la presión, me van a dar una idea de cómo puedo yo fijar mis condiciones experimentales para lograr los objetivos que deseo. Entonces, repito, saber en función de la presión cómo varía la tasa de choque molecular con las paredes, cuál es el camino libre medio y cuánto es el tiempo de formación de una monocapa. Ejemplos los tengo en esta tabla. Para aire a 25 grados centígrados. Entonces, si la presión es la presión atmosférica, aquí la estoy evaluando en torno, 760 torres. Entonces, si yo digo una atmósfera, digo 760 torres, yo me siento conforme. Eso lo he oído tantas veces que creo que entiendo. Pero si alguien en vez de decirme eso me dice la concentración de moléculas es 246 por 10 a la 19 moléculas por centímetro cúbico, que es lo mismo, entonces casi no se utiliza la concentración, sino que se utiliza la presión y uno ve cómo cambia con la presión. Por ejemplo, si cambio a un torr, ya no estoy a 760, sino a un torr, entonces ahora es 325 por 10 a la 16.
como ese 760 es casi 1000, entonces si bajo un TOR, lo que he hecho es reducir la concentración 1000 veces. Y un TOR se utiliza en los experimentos, eso es vacío, pero es un vacío muy, muy pobre. ¿Cómo sé yo que eso es un vacío muy pobre? Busco otros parámetros. Por ejemplo, el camino libre medio. El camino libre medio a un TOR, según la tabla, es 5 por 10 a la menos 3 centímetros. 5 por 10 a la menos 3 centímetros. Eso es muy poco, ¿no? Comparado con las dimensiones de un recipiente. O sea, 5 milésimas de centímetro. Si yo bajo 1000 veces más y estoy en una presión de 10 a la menos 3 TOR, ahora noto algo importante. El camino libre medio es 5 centímetros. Entonces yo me pregunto, si yo tengo una cámara de dimensiones medio metro por medio metro por medio metro, y estoy a una presión de 10 a la menos 3 TOR, las moléculas ¿con qué chocan? ¿Con las otras moléculas o con las paredes? Entonces es difícil responder porque es 5 centímetros, ¿no? Entonces, depende, en la manguera que está conectada para bombear, ahí a lo mejor las dimensiones son menores a 5 centímetros. Entonces, las moléculas chocan con las paredes. Pero si está dentro de la cámara, cada una distancia mayor a 5 centímetros, en promedio se encuentran otras moléculas. Entonces, es una presión de transición, donde cambia la manera de comportarse el gas. Menos que eso se dice, a pesar de menores que esa, uno dice que se tiene flujo viscoso. O sea, las moléculas sienten la presencia de las otras moléculas. Y en cambio, por debajo de esa presión, imagínense que lo reduzco 1000 veces más. Y ahora estoy en menos 6 TOR, que es una presión razonablemente fácil de conseguir en un laboratorio. Entonces el camino libre medio es 50 metros. Casi ninguna cámara mide 50 metros. Entonces, por lo tanto, si yo tengo una presión de 10 a la menos 6 TOR, las moléculas de gas que están en esa cámara no saben, no se enteran de la presencia de las otras moléculas. Lo que hacen es chocar con la pared, rebotan, chocan con la otra y muy difícilmente se encuentren con una molécula. Entonces, si yo voy a bombear, es bien diferente bombear en el régimen viscoso que en el régimen llamado molecular. En este último caso, cuando los caminos libre medios son mayores que las dimensiones del recipiente, se dice que entonces se trabaja en el régimen molecular. Una máquina, ustedes en los laboratorios seguramente todos tienen acceso a máquinas de vacío, bombas de vacío, pero normalmente en la casa de uno, el único equipo de vacío es la aspiradora, que en inglés se llama vacuum cleaner, un limpiador que trabaja con efecto de vacío. Y el vacío, el uso tan frecuente de esa máquina o máquinas similares, hace que uno tenga concepciones erróneas sobre cómo bombear. Por ejemplo, con una aspiradora, uno se le acerca al papelito que está en el suelo, se le acerca y lo atrae. ¿Por qué lo atrae? Porque el pedacito de papel está siendo golpeado por moléculas por uno y otro lado, y al yo poner esta aspiradora en un sitio, estoy quitando moléculas, dominan las moléculas que lo empujan en sentido contrario, y así se mueve. Entonces, esa idea de succionar que hace la aspiradora, porque uno hace un pitillo, estas son máquinas de vacío, pero que trabajan en el régimen viscoso. Por lo tanto, ahí hay arrastre. En cambio, si yo quiero bombear algo que está en el régimen molecular, es muy difícil que yo me imagine que hay succión, porque la molécula no se entera de la presencia de otras moléculas. La única manera de bombear significa poner una trampa eficiente, que la molécula que tenga mala suerte de pasar por esa trampa sea bombeada, sea sacada. Pero no hay manera de que yo las atraiga normalmente, menos que haga cosas como les voy a mostrar más adelante. Entonces, hacemos a otra diapositiva. Es lo que estaba hablando, regiones de vacío. Entonces uno habla de vacío bajo o vacío grueso, cuando uno está desde la atmósfera a un TOR, y ahí
ahí el camino libre medio, vean, va de 70 nanómetros a 50 micrómetros. Y el flujo es viscoso. Si estoy en vacío medio, es un torno, el camino libre medio vale 50 micrómetros a 5 centímetros, y ya 5 centímetros empieza a parecerse a unas dimensiones de un equipo experimental, una cámara, una pequeña cámara. Entonces ahí, en ese rango, justo hasta llegar a 10 a la menos 3, todavía el flujo es viscoso. 10 a la menos 3 es una relación, es una presión donde se sufre una transición de comportamiento del viscoso al molecular, y cuando tengo el régimen llamado de vacío alto, de 10 a la menos 3 hasta el 10 a la menos 7 torr, el camino libre medio vale 5 centímetros a 500 metros, una presión típica de vacío alto de 10 a la menos 6 torr. Y ahí es 50 metros. Si una molécula encuentra otra, solamente si recorre 50 metros. Pero como la mayoría de las cámaras no están, son mucho más pequeñas que 50 metros, entonces en realidad las moléculas lo que hacen es chocar con la pared. El flujo molecular y el tiempo de formación de una monocapa va desde 2 milisegundos, vale una cosa rápida, hasta 20 segundos a 10 a la menos 7. Si es 20 segundos a 10 a la menos 7, a 10 a la menos 6, una presión normalmente usada en los laboratorios, ¿cuánto es el tiempo? Es 2 segundos. O sea, una superficie se ensucia, se contamina con la presión, con el gas del ambiente residual, es solamente 2 segundos. Entonces es muy difícil mantener una superficie limpia, una solución molecular de la fase gaseosa, porque uno casi no hace, uno tira más tiempo típicamente para hacer un experimento. Es muy difícil que alguien hacer un experimento en 2 segundos. Si yo quiero tener una superficie limpia durante un tiempo más largo, entonces necesito aumentar el tiempo de formación de una monocapa, y eso se logra si yo voy a la región de vacío ultra alto, de 10 a la menos 7 a 10 a la menos 10 torr, donde los caminos libres medios ni me importan porque van de 500 metros a 500 kilómetros, ya ahí no hay interacción entre las moléculas, pero sí es importante que los tiempos de formación de una monocapa pueden llegar, si estoy en 10 a la menos 10, a 6 horas. O sea que yo puedo hacer el experimento en una mañana, y si mi superficie está limpia, yo espero que durante toda esa mañana ya permanezca limpia. Para eso, básicamente, se utilizan las condiciones de vacío ultra para mantener limpias las superficies en condiciones durante un periodo prolongado. Bueno, ya entendemos bastante de vacío, y lo que vamos a ver aquí es cómo se logra y cómo se mide. Entonces, ¿cómo se logra el vacío? Mediante la utilización de bombas. Una bomba típica es la bomba que uno llama bomba mecánica o bomba rotatoria o bomba de paleta rotatoria, cuya función típica es de pasar desde una condición de presión atmosférica a 10 a la menos 3 torr. Recuerden que 10 a la menos 3 torr es aquella presión de transición donde empieza a cambiar el régimen de flujo viscoso a flujo molecular, y esa transición exige también un cambio de tecnología en la bomba. Yo con esta bomba puedo llegar hasta esta presión. Esa bomba, la mayoría de ustedes seguramente la conocen. Una batería al control, pasarlo. Ahora, si yo quiero pasar a 10 a la menos 6 torr, 10 a la menos 7, ya no puedo seguir usando esa bomba, la bomba mecánica, y debo cambiar de tecnología. Una tecnología típica es el uso de la bomba de difusión de aceite, bomba difusor. Esta bomba difusora es una bomba difusora de aceite que trabaja de la siguiente manera. Sí. Un momento, estoy cambiando las pilas juntas.
Sí funciona. Entonces, en la bomba difusora de aceite funciona de la siguiente manera. Aquí se coloca de manera vertical porque debe mantener un líquido. Entonces yo en el fondo hay un líquido especial, es un aceite de baja presión, de vapor, bastante estabilidad química, y que está caliente. Con una resistencia eléctrica al calentarse, ese aceite se evapora y sube por aquí, y esto es lo que se llama un Venturi, donde se cambia la dirección de movimiento de las moléculas, de tal manera que estas moléculas ahora se devuelven a gran velocidad, a velocidad supersónica, en varias etapas de esta especie de chimenea. Y las moléculas del sistema que uno va a bombear se están moviendo por aquí, y si llegan por aquí son golpeadas por estas moléculas pesadas de aceite y las va arrastrando hacia atrás, va arrastrando hacia el final, y aquí ya hay una especie de tubo de escape donde las arroja y no las puede lanzar directamente hacia afuera, hacia la atmósfera. Necesita estar apoyada por una bomba mecánica como la que les mostré antes. Entonces el sistema de bombeo con una bomba difusora sería ese. Aquí está la cámara, las moléculas, el aceite que tiene ebullición hace que se muevan moléculas en este sentido y arrastra, y las moléculas arrastradas de la cámara son dadas a una bomba mecánica para que sean a su vez llevadas a la atmósfera. Las presiones que se logran con este tipo de bomba son de orden de 10 a la, típicamente se puede lograr 10 a la menos 6, se puede llegar a 10 a la menos 7 tonos si uno mejora el aceite, y si uno le pone trampas de nitrógeno líquido para que el aceite no contamine la cámara, puede trabajar en condiciones de vacío ultra alto, estando 10 a la menos 9 tonos. Una bomba que en gran medida reemplaza a esta bomba difusora, que tiene la ventaja de que no usa el aceite que puede contaminar mi sistema, es la bomba turbomolecular. La bomba turbomolecular está representada ahí, está representada, y vean que también es un cilindro, pero en este caso no hay aceite, o sea que no hay la exigencia de colocarla verticalmente. Yo la puedo colocar horizontalmente, al revés, la mayoría de las bombas. Y es una turbina, pero tiene una serie de aves que van girando a velocidad supersónica, y hay una molécula que se le ocurre pasar por aquí, golpeada por una sucesión de aves, hasta que al final es llevada a una especie de tubo de escape, donde de nuevo se coloca una bomba mecánica y es arrojada al exterior. Entonces esa bomba es muy eficiente, pero cuando sufre un accidente es difícil de reparar, a diferencia de la bomba difusora. Yo les decía que es difícil hacer que una molécula llegue a la bomba si ya pasé del régimen de fluido viscoso. Ya no es un fluido viscoso y las moléculas se mueven chocando con las paredes. Entonces, son bombeadas si pasan por la entrada de una bomba, o si yo las atraigo de cierta manera. Y una manera de atraerlas es primero ionizarlas. Si yo logro ionizarlas, ahora están cargadas eléctricamente, mediante la aplicación de un campo, yo puedo llevarlas donde me interese. En particular me interesa llevarlas hasta una superficie de titanio, porque si llegan al titanio, la mayoría de esas moléculas van a reaccionar con él y se van a quedar en estado sólido, un sólido, y por lo tanto fueron bombeadas porque ya no están en fabricación. Entonces eso se hace con la bomba iónica, que luce así, es la puerta de bombeo, y vean que ella no tiene tubo de escape, ella lo que bombea lo deja ahí. Pero con eso se pueden lograr presiones de 10 a la menos 3 tonos hasta el 10 a la menos 10, o sea, se llega al régimen de vacío ultra alto, y básicamente está constituido de esta manera. Se tiene esta especie de vena, de cilindros huecos, se tienen dos placas, una aquí de titanio, y se aplica un alto potencial. El alto potencial, como en un tubo de descarga, origina un plasma, como un tubo fluorescente, entonces donde los iones son atraídos por las placas, y al chocar con ellas ya fueron bombeadas. Los electrones que se originan en el plasma
son atraídos por este ánodo, el hueco, pero como el hueco pasa a través de él, llega a un campo de repele, se mueve, entonces tiene un movimiento oscilatorio. Ese movimiento oscilatorio hace más probable que se encuentre una molécula y la ionice, lo cual me conviene para bombear esa molécula. No conforme con que haga el movimiento oscilatorio, le coloco un imán para que dé movimiento en espiral. Entonces, un electrón que está haciendo vaivén y además en espiral aumenta mucho la probabilidad de encontrarse una molécula en el camino si la encuentra. Nunca la ioniza, la molécula ionizada es atraída por los cátodos, entonces es bombeada. Entonces es una bomba muy eficiente, que tiene movimiento mecánico, es silencioso y se utiliza mucho para llegar a la región de vacío ultra. Una bomba con un funcionamiento también sin movimiento mecánico, muy eficiente, parecida y que se utiliza en la región de vacío ultra alto es la bomba criogénica. La bomba criogénica está en una bomba donde mediante un sistema de bombeo helio líquido yo puedo refrigerar ciertas superficies a temperaturas muy bajas. Esas temperaturas muy bajas se le aplican a esta serie de superficies de tal manera que las moléculas que en esta vez no son atraídas, son las moléculas que se están moviendo y logran llegar ahí, se van a quedar condensadas, se quedan atrapadas y por lo tanto pueden bombear. Este sistema es muy eficiente para cuando uno quiere una cámara, un ambiente verdaderamente limpio. En el caso de la bomba iónica, por más que sea, es muy difícil bombear los gases inertes porque no reaccionan las plasmas, solamente son atrapados, se pueden escapar, puede haber un ambiente de gas inerte, mientras que esta sí puede bombear gases inertes y es un menos. Otra bomba muy sencilla se llama la bomba de sublimación de titanio, que no es más que un alambre de titanio por el cual yo paso una corriente muy alta. Al pasar una corriente muy alta, él se calienta y se evapora. Y si se evapora, cubre las paredes de la cámara con una capa nueva de titanio. Las moléculas que chocan con esa capa nueva de titanio reaccionan y fueron bombeadas. Entonces, en casi todos los sistemas de vacío ultra altos tienen, además de todas las otras bombas, esto. Y se la utiliza cuando uno quiere reducir en un orden de magnitud la presión. Por ejemplo, si yo estoy a 10 a la menos 9, pero quisiera trabajar a 10 a la menos 10 torr, entonces cada cierto tiempo evaporo titanio sobre las paredes y eso hace que se reduzca la presión. Entonces, estos son los tipos de bombas que se utilizan en la técnica que vamos a utilizar. Y no basta bombear, hay que saber que se bombeó, pero para eso se utilizan los medidores de presión. Los medidores de presión, casi ninguno utiliza el concepto de presión para medir, o sea, el concepto de fuerza por unidad de área. Tal vez el primero, que es de la hora mide vacío, T0 significa presión atmosférica, estoy midiendo aquí en pulgadas de mercurio por debajo de la presión atmosférica. Es un nanómetro de membrana donde la presión que ejerce el gas y produce una fuerza por unidad de área que causa movimiento. Ese movimiento macroscópico se traduce en el movimiento de esta aguja de manera que yo puedo evaluar el grado de vacío. Pero vea, hasta que el espacio de la atmósfera puedo llegar a unos 25 torr. O sea, estoy en el régimen de vacío grueso. Muy grueso, pero puede ser muy útil. Vamos a ver entre los métodos de trabajo que podamos operar a esta presión. Cuando uno quiere pasar de atmósfera a 10 a la menos 3 torr, entonces lo típico es usar un medidor de termocuplia, que es que está aquí, se conecta a la cámara y es muy sencillo. Lo que se tiene es un filamento, y ese filamento se le hace pasar una corriente fría para que se caliente. No se calienta al rojo vivo, pero está caliente. Entonces, si entra gas al sistema, las moléculas van a chocar contra ese filamento y lo van a enfriar. Y una termocupla va a medir cuánto se enfrió. En cambio, si yo bombeo muy bien, cada vez hay menos moléculas entrando dentro de ese filamento, por lo tanto el filamento se va a calentar. Si se calienta, la temperatura sube, la mera termocupla y eso lo llamo yo vacío. Quiero decir que la presión se reduce.
Es algo así como enfriar el café cuando está muy caliente antes de tomarse. Entonces uno sopla sobre él, lo que está es que las moléculas de aire choquen y le quiten calor. Entonces eso es lo que está haciendo, pero mide cuánto calor quita con una termómetro. Entonces eso es sensible, ese método de medir es sensible hasta 10 a la menos 3 torres. Hay otro método que es el Baker Penny, de 10 a la menos 3 torres a 10 a la menos 6 torres. O sea, puedo llegar de vacío medio a vacío alto, y eso no es más que un tubo de carga, es como un tubo fluorescente, donde yo, mediante la aplicación de un campo magnético, creo un plasma. Este plasma tiene electrones y tiene iones. Los iones son atraídos hacia una placa, se parece mucho a la bomba de iones, son atraídos hacia una placa y yo mido la corriente de iones. Si la corriente de iones, si la presión aumentó, entonces hay más moléculas. Si hay más moléculas, hay más iones. Si hay más iones, la corriente de iones sube. Si yo bombeo muy bien, hay menos moléculas, si hay menos moléculas, hay menos iones, y por lo tanto la corriente de iones baja. Y así yo mido directamente la presión. En este caso, los electrones que se necesitan para mantener encendido el plasma provienen de los mismos átomos, de las mismas moléculas. Yo lo que aplico un alto voltaje y los ionicé. Pero si la presión es muy baja, el plasma se apaga. Ya yo no puedo seguir haciendo esto, porque hay pocos electrones. Yo me veo obligado a suministrar externamente los electrones que provienen de un filamento. En ese caso, yo tengo otro medidor de ionización, pero que se llama el Bayard Alpha, que puede ir de 10 a la menos 3 a 10 a la menos 10 torres, típicamente. Entonces yo lo que hago es producir un filamento, lo caliento, salen electrones, los atraigo con esta rejilla, esos electrones en su trayectoria de moléculas las ionizan, esa molécula ionizada es atraída por un filamento central y mide la corriente de iones. Entonces, si aumenta la presión porque se metieron más moléculas, hay más iones y la corriente de iones sube. Si yo estoy evacuando bien, entonces bombeo, hay menos moléculas, hay menos iones, entonces la corriente baja. Entonces, con estos 4 tipos de medidores, hay otros, yo puedo cubrir todo el rango de vacío que actualmente necesito un laboratorio para trabajar en la elaboración de nanopartículas. Bueno, ya sabemos algo de vacío, y ese vacío, el cómo lograrlo, cómo medirlo, va a ser útil para la elaboración de nanosistemas. Y el primer nanosistema en que estoy interesado son las películas delgadas. Ese es un nanosistema sobre el cual hay mucha experiencia de hace mucho tiempo, solamente que no estaba de moda la palabra nano. Pero si los espesores son muy delgados, es un nanosistema bastante conocido. ¿Y en qué consiste? Básicamente, cuando estoy hablando de película delgada, estoy imaginando una película no aislada, una película que está depositada sobre un sustrato. Entonces, es importante considerar el sustrato. El sustrato, sobre ese sustrato se tiene esta superficie, y en esa superficie yo quiero crear una película delgada. Imagínense una película metálica. Entonces, yo necesito una fuente de átomos que arroje átomos sobre esa superficie. Esos átomos, cuando llegan a la superficie, pueden quedarse en ella. Entonces, ese átomo absorbido, con D, de adherirse, se le llama un átomo absorbido sobre la superficie, pero también hay una probabilidad de que este átomo no se absorba, sino que se desorba. O inclusive, si estuvo aquí, desde un cierto tiempo de estadía sobre la superficie, se desorba. Tengo un átomo desorbido. Ahora, esos átomos pueden encontrarse otros átomos que les pasó algo parecido sobre la superficie, y al encontrarse forman una pequeña semilla de sólido, que es lo que llamamos grano. Tiene un proceso llamado nucleación, y esa nucleación puede ocurrir en diferentes sitios sobre el sustrato, y si a medida que va pasando el tiempo y van llegando más átomos, esos átomos les es fácil incorporarse a ese núcleo ya establecido, y van a ir creciendo y formar una isla. Esa isla va a ir creciendo y puede chocar con otra, se tiene lo que se llama coalescencia de islas, y al final, si
Si se cubre todo, se tiene lo que se llama la película. Como ejemplo, tenemos aquí unas imágenes de oro depositado sobre una superficie plana de cloruro de sodio, donde uno aprecia las diferentes etapas. Entonces, se tiene esta etapa. Esto es bastante macroscópico, o sea, no se imaginen que son átomos, estos ya son núcleos. Esos núcleos empiezan a crecer y se forman estas islas. Las islas se hacen cada vez más grandes y llega un momento en que están todas en contacto entre sí y se forma una película. Entonces hemos formado una película, en este caso una película mental. Existen varios modelos para pensar en cómo se van formando estas películas en más detalle. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un modelo donde el sustrato presenta lo que se llama un escalón. Este escalón en el sustrato técnicamente es un escalón de altura atómica. O sea, si este es el sustrato, aquí hay como otra capa de átomos del sustrato. Entonces, vale la pena un modelo de un átomo de espesor. Entonces, eso es un defecto sobre la superficie. Esos defectos son reactivos. Entonces, es mucho más probable que los átomos se adhieran a esos defectos. Los átomos del material que yo estoy evaporando sobre ese sustrato. Entonces, se tiene este modelo de crecimiento, se llama de Frank van der Merwe. El modelo de Frank van der Merwe, o de capa a capa, dice que en ciertos metales hay una condición tal que los átomos se van depositando y van formando una capa. Se mueven hasta ir llenando todo esto y forman una capa. Entonces es un modelo de crecimiento capa a capa. Esto se da cuando la interacción entre los átomos de adsorbato o ellos mismos son más fuertes que entre el átomo de adsorbato con el átomo de citrato. Entonces, él prefiere tener vecinos de su misma especie. Entonces se va formando un modelo de crecimiento capa a capa. Hay otro, este modelo de Borel-Weber, donde se van formando son islas, núcleos, que van depositando los átomos, y los otros átomos se depositan sobre lo que ya existen y van creciendo estas islas. Y un método combinado llamado de Stransky y Krastanov, donde se tiene un primer paso, eso se da en ciertos metales, donde se forma un crecimiento capa a capa, pero luego se tiene un crecimiento tipo visco. Eso va a producir al final que la estructura puede ser la estructura de columna, una estructura columnar en la película. Bueno, eso hemos dicho cómo se va a ir formando una parte de la película, pero ¿cuál es el método utilizado? Entonces aquí vamos a hablar, lo que queda de tiempo, seguramente de dos métodos. Uno de los métodos es la evaporación térmica al vacío. Es un método, repito, muy conocido desde hace muchísimo tiempo, pero que puede ser utilizado en la elaboración de nanosistemas, hasta nanosistemas estructurados. Por ejemplo, ¿en qué consiste? Básicamente tenemos este tipo de equipo es muy conocido, se le consigue fácilmente en un laboratorio, tanto de física como de química o de ciencia de materiales, y es un evaporador. El evaporador tiene como objetivo llegar aquí a una presión de vacío alto, unos 10 a la menos 6 tonos. Esos 10 a la menos 6 tonos, como hemos visto, se logra fácilmente con una bomba difusora apoyada por una bomba mecánica, o por una bomba turbomolecular también apoyada por una bomba mecánica. Entonces lo que se quiere es obtener esas presiones bajas en esta cámara o campana, y una vez que se obtenga ese vacío, ya habíamos dicho que el camino libre medio es de unos 50 metros, o sea que las moléculas de la fase gaseosa que permanezcan ahí no van a ver más moléculas, sino van a moverse chocando con las paredes. Ahora, si yo tengo aquí un crisol o un alambre de tusteno o un doble de tusteno o de molibdeno, donde coloco un material a evaporar, entonces yo por calentamiento resistivo aumento la temperatura, yo puedo a veces fundir el material, sigo calentando, que es lo que quiero, evaporarlo. Entonces tiene una fuente de átomos en estado gaseoso,
del material que estoy evaporando. Fuentes de calentamiento típico, aquí estoy presentando 4. Entonces, esta es una cesta de tungsteno, donde yo el material que quiero evaporar, digamos, unas virutas de aluminio, lo pongo aquí adentro, caliento y evaporo, otro metal. A veces no me conviene esto, sino se utiliza lo que se llama un bote. Entonces puede ser un bote de tantalo, tungsteno, molibdeno, metal refractario, que tiene esta hendidura, esta concavidad, donde yo tengo la carga de material, paso corriente a través de él, se pone el rojo vivo, amarillo, calienta esto a la temperatura adecuada y de aquí el material se evapora. Cuando uno hace este tipo de experimentos, tiene que cuidarse si hay compatibilidad entre el material a evaporar y el alambre o bote, porque a esa temperatura puede haber reacción química tal que destruya el alambre o el bote. Entonces, en esos casos se utiliza, por ejemplo, un crisol en el cual yo puse un alambre de tantalo enrollado alrededor de él, paso corriente por el alambre de tantalo, esto calienta indirectamente el crisol y así a su contenido. Entonces, eso es bastante inerte, entonces evito la reactividad entre el metal que voy a evaporar y el recipiente, y tengo una fuente de evaporación. Aquí tengo otra, donde otra vez tantalo, y dentro está contenido el material, y yo puedo calentarlo, evaporarlo, y estoy seleccionando vapor que es emitido a través de esos orificios. Es una especie de filtro que, por el tipo de material que estoy poniendo, evita que salgan partículas más grandes. Entonces, ese material evaporado por alguna de esas fuentes viaja en línea recta, porque estoy en el régimen de vacío alto, hasta que encuentra un sustrato con el cual choca, y si no está a alta temperatura, hay una alta probabilidad de que ese material se deposite sobre ese sustrato. Hay este tipo de presión, este tipo de características, y no importa la gravedad, o sea que yo puedo poner esto arriba, el sustrato abajo, o al lado, o esto abajo, puedo trabajar de cualquier manera, y vean las condiciones que seleccioné aquí para elaborar un sistema nanoestructurado multicapa donde combine un material magnético con un material no magnético. Básicamente lo que estoy pensando es elaborar una multicapa magnética donde haya material ferromagnético, en este caso serían hierro, cobalto y níquel, que de esta mañana que los materiales magnéticos van a estar separados por cobre, plata u oro, y para eso yo puedo trabajar en condiciones tal que si pongo 10 a la menos 2 torr como presión de vapor de ese metal a la salida del crisol, yo lo logro con este tipo de temperatura. Esto está en grados Kelvin, se representa entre 100 grados centígrados, o sea que estoy entre 1000 y 1500, 1400 grados centígrados. A esa temperatura yo tengo esta tasa de emisión de átomos por segundo por centímetro cuadrado, y yo puedo con esas tasas hacer cálculos para ver dónde poner mi sustrato, para saber a qué velocidad va a ir creciendo la viruta que quiero elaborar. Entonces, si hago esto, por ejemplo, tengo este tipo de resultados. Yo tengo un crisol de 1 centímetro de diámetro, de apertura, donde pongo plata y voy a evaporar plata. Entonces yo tengo que la plata, cuando alcanzo esta temperatura, que es la que puse en la tabla, aquí tengo una presión de vapor de orden de 10 a la menos 2 torr de plata, y esos átomos de plata viajan en línea recta, y pueden, si encuentran un sustrato que está a una separación de 15 centímetros, pueden depositarse sobre él, y tengo entonces que ir creciendo una película que crece a esta velocidad, a 0,18 nanómetros por segundo. O sea que si lo pongo 10 segundos, lo dejo durante ese tiempo, tengo una película de ese material de 1,8 nanómetros, que son dimensiones nanométricas, donde yo puedo empezar a jugar para hacer un nanosistema. Si lo coloco para tratar de que se deposite aquí, necesito que esta temperatura sea baja. Entonces lo típico es enfriarla con nitrógeno líquido, este sustrato,
Yo tengo un sistema donde tengo una temperatura muy alta, una temperatura muy baja y vacío en el medio. De todas maneras, este sistema no es perfecto porque si estoy a 10 a la menos, en cámara 10 a la menos 6 tonos, ¿cuánto era el tiempo de formación de una monograpa? Eran 2 segundos. O sea, durante los segundos que yo esté trabajando, hay átomos de oxígeno de la atmósfera residual que se van a incorporar ahí. Y que puede ser que su efecto sea despreciable, pero puede ser que no, y tengo que tener control sobre eso. Si yo me alejo un poco, y en vez de ponerme 15 centímetros, pongo 25 centímetros, son dimensiones adecuadas, ¿no? Por de eso, entonces rebajo la tasa de crecimiento a 0,06 nanómetros por segundo. O sea, tengo que tener un crecimiento mucho más lento, que tal vez me da mejor control. Esa tasa de crecimiento también depende de la temperatura. De manera que si yo bajo la temperatura a unos 100 grados centígrados, la tasa de crecimiento desciende 10 veces. Y por el contrario, si la aumento 150 grados centígrados, la tasa de crecimiento se eleva 10 veces. O sea que yo puedo pasar, en vez de tener 0,18 nanómetros por segundo, puedo irme a 1,8 nanómetros por segundo, controlando aquí la temperatura. De esa manera, ¿cómo lucen esos evaporadores? Se los presenté aquí para que los revisen en su laboratorio, seguramente lo conocen. En casi todos los laboratorios, sobre todo de microscopía electrónica, está este es del laboratorio donde yo trabajo en la UCB, este es microscopía electrónica. Es un evaporador con campana de vidrio, tiene sus controles para la presión, tiene bomba difusora y se puede llegar fácilmente a 10 a la menos 6 torques. Y estando en esas condiciones, yo puedo poner aquí entre estos dos postes, digamos, un bote y poner un material, pasar corriente, mediante un control de corriente AC que tengo por acá y hacer evaporaciones y colocar los sustratos en el sitio que me conviene. Este es un sistema que tengo en otro laboratorio, el laboratorio de superficie. Es mucho más viejo, pero es muy eficiente. De nuevo, tiene una bomba difusora, una cámara, esta vez no de vidrio, sino metálica. El sistema es bastante robusto y tengo aquí mis controles para el vacío, la bomba difusora, y mis controles para la corriente de calentamiento. Si yo abro esa campana, obtengo aquí los componentes que contiene. Entonces la cámara de vacío es esta. Fíjense que yo les dije que el vacío, puedo poner bombas cada vez más costosas, para tener presiones finales mejores, pero eso no vale de nada si los sellos no van mejorándose de manera complementaria. Por ejemplo, el sello de este sistema es esta goma que está aquí al fondo del bitomo. Eso hace que los sellos sean garantizados hasta los 10 a la menos 6 o 10 a la menos 7 torques. O sea, de nada vale poner aquí otro tipo de bomba, porque no voy a lograr la presión de vacío ultra alto, no debido a la bomba, sino debido a las fugas que permite el sello. Para yo trabajar en vacío ultra alto necesito empacaduras especiales de cobre que aíslan mucho mejor el interior del sistema del ambiente externo. Entonces, ¿qué tengo yo aquí? Varios postes donde yo puedo, vean aquí, que en este caso con un crisol parece un filamento de tungsteno, pero dentro tiene un crisol de grafito donde yo pongo material y por aquí tiene un bote. O sea, ese bote que está ahí es un bote de molibdeno recubierto con aluminio, de tal manera que es inerte, bastante inerte, y yo puedo aquí poner material. Y aquí también tengo un obturador para, una vez que eso esté funcionado, evitar que el material que estoy evaporando llegue al sustrato. O sea, yo puedo ir controlando y puedo poner a evaporar dos cosas, dos materiales, uno en el crisol y otro en el bote. Y tengo dos controles de calentamiento independientes. Entonces, yo pongo aquí un sustrato donde voy a preparar la película. Además del sustrato, es conveniente colocar lo que se llama una microbalanza de cuarzo. Una microbalanza de cuarzo es un medidor de espesores de la película, muy conveniente. Y no es más que un cristal de cuarzo que tiene una frecuencia natural de oscilación de los decenas de megahertz, que va oscilando, pero que su frecuencia de oscilación depende de la masa. O sea, a medida que yo le pongo una película, la película va cambiando su masa y eso hace que cambie la frecuencia.
y en un rango muy amplio ese cambio es lineal. O sea que si cambia la frecuencia a la mitad, entonces puse la mitad del masa de la que tenía antes. Entonces yo puedo controlar con esa frecuencia, saber cuánta masa. Y como yo sé el área, controlar la masa, sabiendo el área es controlar el espesor. O sea que yo puedo fijar o conocer el espesor al cual preparo mi película. Entonces de esa manera yo voy preparando una película. En este caso, doy por aquí un ejemplo de una película de 100 nanómetros de espesor, que se ve, es una micrografía de transmisión que se ve que tiene una estructura columnar. La microbalanza de cuarzo, repito, es muy importante para seguir fácilmente y son muy sensibles. Tienen sensibilidad de ser un nanómetro, ser un nanómetro en un átomo. Básicamente tiene sensibilidad de un espesor de un átomo. O sea que es muy sensible que le pongas una monocapa u otra. Aquí, entonces esos evaporadores seguramente los pueden conseguir en un laboratorio, los que ustedes tienen acceso. Son evaporadores bastante comunes. Este es un poquito más exigente, este evaporador. El evaporador se utiliza sobre todo para materiales refractarios, por ejemplo, es muy difícil evaporar tungsteno, pero con este sistema lo están. Es un evaporador que se logra mediante el bombardeo con haz de electrones. O sea, yo hago un haz de electrones muy intenso que es desviado por el efecto de un imán, de tal manera que se concentra enfocado sobre un cristal que contiene el material. Entonces lo calienta localmente y lo evapora. Coloco un sustrato, igual puedo poner un oscilador de cuarzo y se tiene un método de evaporación comparable, pero bastante eficiente a lo que tenía antes. De este sistema hay un equipo en ENIL que, como está haciendo en uso, me va a ser dado un comodato para dejarlo en el laboratorio de superficie de observación. Ahora, otro método muy utilizado cuando tenemos mucho acceso aquí, en Venezuela, es la epitaxia por ácido molecular. La epitaxia por ácido molecular es básicamente un sistema de deposición, de fabricación de películas bastante sofisticado, que nació debido al auge de la industria de los semiconductores. Entonces, se utiliza para preparar obleas de semiconductores y controlar el dopaje que tienen. Y es básicamente un sistema de vacío ultra alto, una cámara de vacío ultra alto, o sea que tiene un sello muy bueno, y que el bombeo se imagina que es con bombas criogénicas o bombas iónicas, conjuntamente con bombas turbomoleculares. Se tiene lo que se llama un conjunto de celdas de Knudsen. Las celdas de Knudsen, veanlas aquí, son este tipo de sistema, donde se tiene un recipiente, una apertura controlada por un obturador. En ese recipiente yo puedo poner el material que quiero evaporar y por calentamiento resistivo puedo tener un horno donde existe el vapor que yo deseo. Ese vapor se deja escapar por este pequeño orificio. Como yo tengo fija la temperatura, ese vapor particular lo que estoy interesado, yo sé cuál es la tasa de choque en unidad de tiempo con un área del horno. Entonces lo que hago es abrir una apertura pequeña, entonces yo controlo el flujo. Entonces sé cuánto flujo sale de celdas de Knudsen y tengo una batería de celdas de Knudsen, cada una con un material que puede ser diferente. Entonces mediante puedo abrir los obturadores y ir evaporando al mismo tiempo de un material y de otro. Por ejemplo, un semiconductor, voy creciendo aquí el silicio y lo voy dopando con fósforo, digamos. Entonces voy haciendo un cristal dopado y la característica es que lo que estoy haciendo es epitaxia. Se entiende por epitaxia el tener un sustrato cristalino
y formar una película que se copie la cristalinidad del sustrato. O sea, yo tengo una distribución de átomos muy bien ordenada y lo que hago es que lo que le coloco encima a la película se copia esa cristalinidad. O sea, eso es lo que se llama crecimiento epilaxial. Es una película que crece con una cristalinidad copiada del sustrato orientada. Las orientadas a diferencia de la mayoría de las otras, donde lo que tenemos un policristán. La epilaxia voraz molecular ofrece la ventaja de que yo pongo aquí mi sustrato y los evaporadores están alejados. Eso me deja todo este espacio libre aquí. Y ese espacio libre es frecuentemente utilizado con un cañón de electrones para que choque de manera rasante sobre la figura que estoy haciendo crecer y se proyecte por aquí produciendo difracción y dándome un patrón de difracción de electrones o RIT que me va controlando la cristalinidad de la película. De tal manera que yo puedo, a medida que voy desarrollando el proceso, ver la calidad de la película que está creciendo. Déjame ver cómo voy el tiempo. No, pues creo que prefiero parar aquí, es hasta las 3:30, nos quedan 5 minutos. Si hay alguna pregunta sobre los métodos que hemos tratado, entonces podré continuar mañana con la descarga luminiscente o Sputnik. Entonces, ya te digo. Bueno, aunque no hemos visto todas las técnicas que ustedes, yo quisiera comprarlo. Esto es muy idealizado, ¿no? Uno hace los cálculos y si pudiéramos darle, digamos, un porcentaje para el producto que uno tiene después de esta técnica, de un 100%, ¿qué tan buenos son los resultados que uno tiene? Yo creo que es mejor que espere la presentación de mañana, donde ya sí van a ver resultados. Ahora lo tenemos un poco de la pero yo diría los resultados son bastante buenos, pero son bastante justos. Sí. Bueno, veamos. La técnica que vamos a utilizar y no basta bombear, hay que saber que se bombeó. Para eso se utilizan los medidores de presión. Los medidores de presión, casi ninguno utiliza el concepto de presión para medir, o sea, el concepto de fuerza por unidad de área. Tal vez el primero, que es de la banda mide vacío, T0 significa presión atmosférica, entonces estoy midiendo aquí en pulgadas de mercurio por debajo de la presión atmosférica. Es un nanómetro de membrana donde la presión que ejerce el gas y produce una fuerza por unidad de área que causa movimiento. Ese movimiento macroscópico se traduce en el movimiento de esta aguja de manera que yo puedo evaluar el grado de vacío. Pero vea, hasta que el espacio de la atmósfera puedo llegar a unos 25 tonos. O sea, estoy en el régimen de vacío grueso. Muy grueso, pero puede ser muy útil. Vamos a ver entre los métodos de trabajo que podamos operar a esta presión. Cuando uno quiere pasar de atmósfera a 10 a la menos 3 tonos, entonces lo típico es usar un medidor de termocupla, que es que está aquí, se conecta a la cámara, y es muy sencillo. Lo que se tiene es un filamento, y ese filamento se le hace pasar una corriente fría para que se caliente. No se calienta al rojo vivo, pero está caliente. Entonces, si entra gas al sistema, las moléculas van a chocar contra ese filamento y lo van a enfriar. Y una termocupla va a medir cuánto se enfrió. En cambio, si yo bombeo muy bien, cada vez hay menos moléculas pegando entre ese filamento, por lo tanto el filamento se va a calentar. Si
se calienta, la temperatura sube, la media termopunta, y eso lo llamo yo vacío. Quiero decir que la presión se reduce. Es algo así como enfriar el café cuando está muy caliente antes de tomarse. Entonces uno sopla sobre él, lo que está es que las moléculas de aire choquen y le quiten calor. Entonces eso es lo que está haciendo, pero mide cuánto calor quita con una termopunta. Entonces eso es sensible, ese método de medir es sensible hasta 10 a la menos 3 tonos. Hay otro método que es el Baker Penny, de 10 a la menos 3 tonos, 10 a la menos 6 tonos. O sea, puedo llegar de vacío medio a vacío alto, y eso no es más que un tubo de descarga, es como un tubo fluorescente, donde yo, mediante la aplicación de un campo magnético, creo un plasma. Este plasma tiene electrones y tiene iones. Los iones son atraídos hacia una placa, se parece mucho a la bomba de iones, son atraídos hacia una placa y yo mido la corriente de iones. Si la corriente de iones, si la presión aumentó, entonces hay más moléculas. Si hay más moléculas, hay más iones. Si hay más iones, la corriente de iones sube. Si yo bombeo muy bien, hay menos moléculas, si hay menos moléculas, hay menos iones, y por lo tanto, la corriente de iones baja. Y así yo mido directamente la presión. En este caso, los electrones que se necesitan para mantener encendido el plasma provienen de los mismos átomos, de las mismas moléculas. Yo lo que aplico un alto voltaje y los ionicé. Pero si la presión es muy baja, el plasma se apaga. Ya yo no puedo seguir haciendo esto, porque hay pocos electrones. Yo me veo obligado a suministrar externamente los electrones que provienen de un filamento. En ese caso, yo tengo otro medidor de ionización, pero que se llama el Bayard Alpha, que puede ir de 10 a la menos 3 a 10 a la menos 10 tonos, típicamente. Entonces yo lo que hago es producir un filamento, lo caliento, salen electrones, los atraigo con esta rejilla, esos electrones en su trayectoria de moléculas las ionizan, esa molécula ionizada es atraída por un filamento central y mide la corriente de iones. Entonces, si aumenta la presión porque se metieron más moléculas, hay más iones y la corriente de iones sube. Si yo estoy evacuando bien, entonces bombeo, hay menos moléculas, hay menos iones, entonces la corriente baja. Entonces, con estos 4 tipos de medidores, hay otros, yo puedo cubrir todo el rango de vacío que usualmente necesito un laboratorio para trabajar en la elaboración de nanopartículas. Bueno, ya sabemos algo de vacío, y ese vacío, el cómo lograrlo, cómo medirlo, va a ser útil para la elaboración de nanosistemas. Y el primer nanosistema en que estoy interesado son las películas delgadas. Ese es un nanosistema sobre el cual hay mucha experiencia de hace mucho tiempo, solamente que no estaba de moda la palabra nano. Pero si son los espesores son muy delgados, es un nanosistema bastante conocido. ¿Y en qué consiste? Básicamente, cuando estoy hablando de película delgada, estoy imaginando una película no aislada, una película que está depositada sobre un sustrato. Entonces, es importante considerar el sustrato. El sustrato, sobre ese sustrato se tiene esta superficie, y en esa superficie yo quiero crear una película delgada. Imagínense una película metálica. Entonces, yo necesito una fuente de átomos que arroje átomos sobre esa superficie. Esos átomos, cuando llegan a la superficie, pueden quedarse en ella. Entonces, ese átomo absorbido, con D, de adherirse, se le llama un átomo absorbido sobre la superficie, pero también hay una probabilidad de que este átomo no se absorba, sino que se desorba. O inclusive, si estuvo aquí, desde un cierto tiempo de estadía sobre la superficie, se desorba. Tengo un átomo desorbido. Ahora, esos átomos pueden encontrarse otros átomos que les pasó algo parecido sobre la superficie, y al encontrarse forman una pequeña semilla de sólido, que es lo que llamamos grano. Tiene un proceso llamado nucleación, y esa nucleación puede ocurrir en diferentes sitios sobre el sustrato, y si a medida que va pasando el tiempo y van llegando más átomos, esos átomos les es fácil incorporarse a ese núcleo ya establecido, y van a ir creciendo y formar una isla.
esa isla va a ir creciendo y puede chocar con otra, se tiene lo que se llama coalescencia de islas, y al final, si se cubre todo, se tiene lo que se llama la película. Como ejemplo, tenemos aquí unas imágenes de oro depositado sobre una superficie plana de cloruro de sodio, donde uno aprecia las diferentes etapas. Entonces se tiene esta etapa, esto es bastante macroscópico, o sea, no se imaginen que son átomos, estos ya son núcleos. Esos núcleos empiezan a crecer y se forman estas islas, las islas se hacen cada vez más grandes y llega un momento en que están todas en contacto entre sí y se forma una película. Entonces hemos formado una película, en este caso una película mental. Existen varios modelos para pensar en cómo se van formando estas películas en más detalle. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un modelo donde el sustrato presenta lo que se llama un escalón. Este escalón en el sustrato técnicamente es un escalón de altura atómica. O sea, si este es el sustrato, aquí hay como otra capa de átomos del sustrato. Entonces, vale la pena un modelo de un átomo de espesor. Entonces, eso es un defecto sobre la superficie. Esos defectos son reactivos. Entonces, es mucho más probable que los átomos se adhieran a esos defectos. Los átomos del material que yo estoy evaporando sobre ese sustrato. Entonces, se tiene este modelo de crecimiento, se llama de Frank van der Merwe. El modelo de Frank van der Merwe, donde capa a capa, dice que en ciertos metales hay una condición tal que los átomos se van depositando y van formando una capa. Se mueven hasta ir llenando todo esto y forman una capa. Entonces es un modelo de crecimiento capa a capa. Esto se da cuando la interacción entre los átomos de adsorbato o ellos mismos son más fuertes que entre el átomo de adsorbato con el átomo de sustrato. Entonces, él prefiere tener vecinos de su misma especie. Entonces se va formando un modelo de crecimiento capa a capa. Hay otro, este modelo de Borel-Weber, donde se van formando son islas, núcleos, que van depositando los átomos y los otros átomos se depositan sobre lo que ya existen y van creciendo estas islas. Y un método combinado llamado de Stransky y Krastanov, donde se tiene un primer paso, eso se da en ciertos metales, donde se forma un crecimiento capa a capa, pero luego se tiene un crecimiento tipo visco. Eso va a producir al final que la estructura puede ser la estructura de columna, una estructura columnar en la película. Bueno, eso hemos dicho cómo se va a ir formando una parte de la película, pero ¿cuál es el método utilizado? Entonces aquí vamos a hablar, como queda de tiempo, seguramente de dos métodos. Uno de los métodos es la evaporación térmica al vacío. Es un método, repito, muy conocido desde hace muchísimo tiempo, pero que puede ser utilizado en la elaboración de nanosistemas, hasta nanosistemas estructurados. Por ejemplo, ¿en qué consiste? Básicamente tenemos este tipo de equipo es muy conocido, se le consigue fácilmente en un laboratorio, tanto de física como de química o de ciencias materiales, y es un evaporador. El evaporador tiene como objetivo llegar aquí a una presión de vacío alto, unos 10 a la menos 6 tonos. Esos 10 a la menos 6 tonos, como hemos visto, se logra fácilmente con una bomba difusora apoyada por una bomba mecánica, o por una bomba turbomolecular también apoyada por una bomba mecánica. Entonces lo que se quiere es obtener esas presiones bajas en esta cámara o campana, y una vez que se obtenga ese vacío, ya habíamos dicho que el camino libre medio es de unos 50 metros, o sea que las moléculas de la fase gaseosa que permanezcan ahí no van a haber más moléculas, sino van a moverse chocando con las paredes. Ahora, si yo tengo aquí un crisol o un alambre de tusteno o un doble de tusteno o de molibdeno, donde coloco un material evaporado, entonces yo por calentamiento resistivo aumento la temperatura, yo puedo a veces fundir el material
sigo calentando, que es lo que quiero, evaporarlo. Entonces tiene una fuente de átomos en estado gaseoso del material que estoy evaporando. Fuentes de calentamiento típico, aquí estoy presentando 4. Entonces, esta es una cesta de tungsteno, donde yo el material que quiero evaporar, digamos, unas virutas de aluminio, lo pongo aquí adentro, caliento y evaporo, otro metal. A veces no me conviene esto, sino se utilizan lo que se llama un bote. Entonces puede ser un bote de tantalo, tungsteno, molibdeno, metal refractario, que tiene esta hendidura, esta concavidad, donde yo tengo la carga de material, paso corriente a través de él, se pone el rojo vivo, amarillo, calienta esto a la temperatura adecuada y de aquí el material se evapora. Cuando uno hace este tipo de experimentos, tiene que cuidarse si hay compatibilidad entre el material a evaporar y el alambre o bote, porque a esa temperatura puede haber reacción química tal que destruya el alambre o el bote. Entonces, en esos casos se utiliza, por ejemplo, un crisol en el cual yo puse un alambre de tantalo enrollado alrededor de él, paso corriente por el alambre de tantalo, esto calienta indirectamente el crisol y así a su contenido. Entonces eso es bastante inerte, entonces evito la reactividad entre el metal que voy a evaporar y el recipiente y tengo una fuente de evaporación. Aquí tengo otra, donde otra vez tantalo, y paso, dentro está contenido el material y yo puedo calentarlo, evaporarlo y estoy seleccionando vapor que es emitido a través de esos orificios. Es una especie de filtro que, por el tipo de material que estoy poniendo, evita que salgan partículas más grandes. Entonces, ese material evaporado por alguna de esas fuentes viaja en línea recta, porque estoy en el régimen de vacío alto, hasta que encuentra un sustrato con el cual choca, y si no está a alta temperatura, hay una alta probabilidad de que ese material se deposite sobre ese sustrato. Hay este tipo de presión, este tipo de características, ahí no importa la gravedad, o sea que yo puedo poner esto arriba, el sustrato abajo, o al lado, o esto abajo, puedo trabajar de cualquier manera, y vean las condiciones que seleccioné aquí para elaborar un sistema nanoestructurado multicapa donde combine un material magnético con un material no magnético. Básicamente lo que estoy pensando es elaborar una multicapa magnética donde haya material ferromagnético, en este caso serían hierro, cobalto y níquel, que de esta mañana, que los materiales magnéticos van a estar separados por cobre, plata u oro, y para eso yo puedo trabajar en condiciones tal que si pongo 10 a la menos 2 torr como presión de vapor de ese metal a la salida del crisol, yo lo logro con este tipo de temperatura. Esto está en grados Kelvin, se representa entre 100 en grados centígrados, o sea que estoy entre 1000 y 1500, 1400 grados centígrados. A esa temperatura yo tengo esta tasa de emisión de átomos por segundo por centímetro cuadrado, y yo puedo con esas tasas hacer cálculos para ver dónde poner mi sustrato para saber a qué velocidad va a ir creciendo la viruta que quiero elaborar. Entonces, si hago esto, por ejemplo, tengo este tipo de resultados. Yo tengo un crisol de 1 centímetro de diámetro, de apertura, donde pongo plata y voy a evaporar plata. Entonces yo tengo que la plata, cuando alcanzo esta temperatura, que es la que puse en la tabla, aquí tengo una presión de vapor de orden de 10 a la menos 2 torr de plata, y esos átomos de plata viajan en línea recta y pueden, si encuentran un sustrato que está a una separación de 15 centímetros, pueden depositarse sobre él, y tengo entonces que ir creciendo una película que crece a esta velocidad, a 0,18 nanómetros por segundo. O sea que si lo pongo 10 segundos, lo dejo durante ese tiempo, tengo una película de ese material de 1,8 nanómetros, que son dimensiones nanométricas, donde yo puedo empezar a jugar para hacer el nanosistemas. Si lo coloco para
tratar de que ese se deposite aquí, necesito que esta temperatura sea baja. Entonces lo típico es enfriarla con nitrógeno líquido, este sustrato. Yo tengo un sistema donde tengo una temperatura muy alta y una temperatura muy baja y vacío en el medio. De todas maneras, este sistema no es perfecto porque si estoy a 10 a la menos, cámara 10 a la menos 6 TOR, ¿cuánto era el tiempo de formación de una monograpa? Era 2 segundos. O sea, durante los segundos que yo esté trabajando, hay átomos de oxígeno de la atmósfera residual que se van a incorporar ahí. Y que puede ser que su efecto sea despreciable, pero puede ser que no, y tengo que tener control sobre eso. Si yo me alejo un poco, y en vez de ponerme 15 centímetros, pongo 25 centímetros, son dimensiones adecuadas, ¿no? Por de eso, entonces rebajo la tasa de crecimiento a 0,06 nanómetros por segundo. O sea, tengo que tener un crecimiento mucho más lento, que tal vez me da mejor control. Esa tasa de crecimiento también depende de la temperatura. De manera que si yo bajo la temperatura a unos 100 grados centígrados, la tasa de crecimiento desciende 10 veces. Y por el contrario, si la aumento 150 grados centígrados, Kelvin, la tasa de crecimiento se eleva 10 veces. O sea que yo puedo pasar, en vez de tener 0,18 nanómetros por segundo, puedo irme a 1,8 nanómetros por segundo, controlando aquí la temperatura. De esa manera, ¿cómo lucen esos evaporadores? Se los presenté aquí para que los revisen en su laboratorio, seguramente lo conocen. En casi todos los laboratorios, sobre todo de microscopía electrónica, está este es del laboratorio donde yo trabajo en la UCB, este es microscopía electrónica. Es un evaporador con campana de vidrio, tiene sus controles para la presión, tiene bomba difusora y se puede llegar fácilmente a 10 a la menos 6 TOR. Y estando en esas condiciones, yo puedo poner aquí entre estos dos postes, digamos un bote, y poner un material, pasar corriente, meter un control de corriente AC que tengo por acá, y hacer evaporaciones y colocar los sustratos en un sitio que me convenga. Este es un sistema que tengo en otro laboratorio, el laboratorio de superficie. Es mucho más viejo, pero es muy eficiente. De nuevo, tiene una bomba difusora, una cámara, esta vez no de vidrio, sino metálica. El sistema es bastante robusto y tengo aquí mis controles para el vacío, la bomba difusora, y mis controles para la corriente de calentamiento. Si yo abro esa campana, obtengo aquí los componentes que contiene. Entonces la cámara de vacío es esta. Fíjense que yo les dije que el vacío, uno pone bombas cada vez más costosas, para tener presiones finales mejores, pero eso no vale de nada si los sellos no van mejorándose de manera complementaria. Por ejemplo, el sello de este sistema es esta goma que está aquí al fondo del tomo. Eso hace que los sellos sean garantizados hasta los 10 a la menos 6 o 10 a la menos 7 tonos. O sea, de nada vale poner aquí otro tipo de bomba, porque no voy a lograr la presión de vacío ultra alto, no debido a la bomba, sino debido a las fugas que permite el sello. Para yo trabajar en vacío ultra alto necesito empacaduras especiales de cobre que aíslan mucho mejor el interior del sistema del ambiente externo. Entonces, ¿qué tengo yo aquí? Varios postes donde yo puedo, vean aquí, que en este caso con un crisol parece un filamento de tungsteno, pero dentro tiene un crisol de grafito donde yo pongo material y por aquí tiene un bote. O sea, ese bote que está ahí es un bote de molibdeno recubierto con aluminio, de tal manera que es inerte, bastante inerte, y yo puedo aquí poner material. Y aquí también tengo un obturador para, una vez que eso esté funcionado, evitar que el material que estoy evaporando llegue al sustrato. O sea, yo puedo ir controlando y puedo poner a evaporar dos cosas, dos materiales, uno en el crisol y otro en el bote. Y tengo dos controles de calentamiento independientes. Entonces, yo pongo aquí un sustrato donde voy a preparar la película. Además del sustrato, es conveniente colocar lo que se llama una microbalanza de cuarzo. Una microbalanza de cuarzo es un medidor de espesores de la película, muy conveniente. Y no es más que un cristal de cuarzo que tiene una frecuencia natural de oscilación de los decenas de megahertz, que va oscilando, pero que su frecuencia de oscilación
depende de la masa. O sea, a medida que yo le pongo una película, la película va cambiando su masa y eso hace que cambie la frecuencia. Y en un rango muy amplio, ese cambio es lineal. O sea que si cambia la frecuencia a la mitad, entonces puse la mitad de masa de la que tenía antes. Entonces yo puedo controlar con esa frecuencia, saber cuánta masa. Y como yo sé el área, controlar la masa, sabiendo el área es controlar el espesor. O sea que yo puedo fijar o conocer el espesor al cual preparo mi película. Entonces de esa manera yo voy preparando una película, en este caso, doy por aquí un ejemplo de una película de 100 nanómetros de espesor, que se ve, es una micrografía de transmisión que se ve que tiene una estructura columnar. La microbalanza de cuarzo, repito, es muy importante para seguir fácilmente y son muy sensibles. Tienen sensibilidad de ser un nanómetro, ser un nanómetro es un átomo. Básicamente tiene sensibilidad de un espesor de un átomo. O sea que es muy sensible que le pongan una monocapa u otra. Aquí, entonces, esos evaporadores seguramente los pueden conseguir en un laboratorio lo que ustedes tienen acceso. Son evaporadores bastante comunes. Este es un poquito más exigente, este evaporador. El evaporador se utiliza sobre todo para materiales refractarios, por ejemplo, es muy difícil evaporar tungsteno, pero con este sistema lo están. Es un evaporador que se logra mediante el bombardeo con haz de electrones. O sea, yo hago un haz de electrones muy intenso que es desviado por el efecto de un imán, de tal manera que se concentra enfocado sobre un cristal que contiene el material. Entonces lo calienta localmente y lo evapora. Coloco un sustrato, igual puedo poner un oscilador de cuarzo y se tiene un método de evaporación comparable, pero bastante eficiente a lo que tenía antes. De este sistema hay un equipo en EMIL que, como está haciendo el uso, me va a ser dado un comodato para aplicarlo en el laboratorio de superficie de observación. Ahora, otro método muy utilizado cuando tenemos mucho acceso aquí, en Venezuela, es la epitaxia por ácido molecular. La epitaxia por ácido molecular es básicamente un sistema de deposición, de fabricación de películas bastante sofisticado, que nació debido al auge de la industria de los semiconductores. Entonces, se utiliza para preparar obleas de semiconductores y controlar el dopaje que tienen. Y es básicamente un sistema de vacío ultra alto, una cámara de vacío ultra alto, o sea, que tiene sellos muy buenos, que el bombeo se imagina que es con bombas criogénicas o bombas iónicas, conjuntamente con bombas turbomoleculares. Se tiene lo que se llama un conjunto de celdas de Knudsen. Las celdas de Knudsen, veanlas aquí, son este tipo de sistema, donde se tiene un recipiente, una apertura controlada por un obturador. En ese recipiente yo puedo poner el material que quiero evaporar y por calentamiento resistivo puedo tener un horno donde existe el vapor que yo deseo. Ese vapor se deja escapar por este pequeño orificio. Como yo tengo fija la temperatura, ese vapor particular lo que estoy interesado, yo sé cuál es la tasa de choque en unidad de tiempo con un área del horno. Entonces lo que hago es abrir una apertura pequeña, entonces yo controlo el flujo. Entonces sé cuánto flujo sale de celdas de Knudsen y tengo una batería de celdas de Knudsen, cada una con un material que puede ser diferente. Entonces mediante puedo abrir los obturadores y ir evaporando al mismo tiempo de un material y de otro. Por ejemplo, un semiconductor, voy creciendo aquí el silicio y luego lo voy dopando con fósforo, digamos. Entonces voy haciendo un cristal dopado y la característica es que
lo que estoy haciendo es epitaxia. Se entiende por epitaxia el tener un sustrato cristalino y formar una película que se copie la cristalinidad del sustrato. O sea, yo tengo una distribución de átomos muy bien ordenada y lo que hago es que lo que le coloco encima a la película se copia esa cristalinidad. O sea, eso es lo que se llama crecimiento epitaxial. Es una película que crece con una cristalinidad copiada del sustrato orientada. Las orientadas a diferencia de la mayoría de las otras, donde tenemos un policristán. La epitaxia voraz molecular ofrece la ventaja de que yo pongo aquí mi sustrato y los evaporadores están alejados. Eso me deja todo este espacio libre aquí. Y ese espacio libre es frecuentemente utilizado con un cañón de electrones para que choque de manera rasante sobre la figura que estoy haciendo crecer y se proyecte por aquí produciendo difracción y dándome un patrón de difracción de electrones o RIT que me va controlando la cristalinidad de la película. De tal manera que yo puedo, a medida que voy desarrollando el proceso, ver la calidad de la película que está creciendo. Déjame ver cómo voy el tiempo. No, pues creo que prefiero parar aquí, es hasta las 3:30, nos quedan 5 minutos. Si hay alguna pregunta sobre los métodos que hemos tratado, entonces podré continuar mañana con la descarga luminiscente o Sputnik. Entonces, ya terminé. Bueno, aunque no hemos visto todas las técnicas que ustedes, yo quisiera comprarlo. Esto es muy idealizado, ¿no? Uno hace los cálculos y si pudiéramos darle, digamos, un porcentaje para el producto que uno tiene después de esta técnica, de un 100%, ¿qué tan buenos son los resultados que uno tiene? Yo creo que es mejor que espere la presentación de mañana, donde ya sí van a ver resultados. Ahora lo tengo un poco de la pero yo diría los resultados son bastante buenos, pero son bastante costosos. Sí. Bueno, veamos.